Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en nuestro planeta. Un análisis de la realidad reflejada en los diarios, portales, redes sociales y también en los diversos y variados medios de comunicación. Vamos a empezar con las portadas y esta de Página 12 que da cuenta de lo ocurrido la semana anterior y que fue denunciado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, que además, dice Página 12, mostró un nuevo video del ataque a su oficina con dos elementos clave. Los agresores marcaron con pintura roja la ventana que había que apedrear y la policía porteña tardó unos 20 minutos en intervenir. La justicia investiga a 8 personas ya identificadas, no se les detectó afiliación política, por lo que se sospecha que fueron contratadas para la operación. El titular de Página 12, marca registrada, con lo que da cuenta de lo que implicó esta situación la semana pasada cuando atacaron la oficina de la vicepresidenta Cristina Kirchner y presidenta del Senado, por supuesto. Esto da cuenta además de un elemento clave. Ahora, el blanco del ataque es quien en su momento se negó a firmar acuerdos, cuestionó los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, pero los que atacaron la oficina de Cristina Kirchner no fueron a la casa ni a la oficina del señor Mauricio Macri, que fue quien contrató la enorme, la brutal deuda externa de Argentina en más de 45.000 millones de dólares. ¿Por qué en su momento no hicieron lo mismo con Mauricio Macri? No, pues ahora es contra el kirchnerismo. Ya sabemos por qué y para qué. Y la otra cosa acá, mientras tanto, el señor Mauricio Macri ha autorizado a viajar otra vez a Italia. ¿A qué? A jugar al bridge. Esto es lo que se sabe del señor Mauricio Macri, a quien evidentemente quienes ahora cuestionan el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no le fueron a echar piedras en su oficina en su momento. Pasamos a la República de Perú, donde se vive una grave situación política de inestabilidad a propósito de lo que la derecha, con 75 votos a favor, dio paso a al debate, admitió al debate la moción de vacancia contra Pedro Castillo, presidente de Perú. Vacancia, 2 puntos, Congreso da el primer paso. El país rumbo a la coalición, dice la República, quien ha sido parte de este esfuerzo mediático, político, conservador de sacar de la presidencia a Pedro Castillo. ¿Qué dice además de información de la República? Que el presidente responderá este 28 ante el legislativo sobre los 20 hechos señalados en la moción, entre los casos de Karenín, Pacheco, más las malas designaciones de ministros y las visitas en la vivienda de no sé quién. Ahí está, malas designaciones de ministros, es decir, pero bueno, eso lo contempla la Constitución fujimorista. No hay que olvidarse que en Perú todavía rige la Constitución elaborada y aplicada y puesta en marcha por el señor Alberto Fujimori. ¿Para qué era esa Constitución? Para él. Pero en la práctica ya sabemos a dónde ha terminado todo esto. Pasemos. Publimetro de Colombia, a propósito de las últimas elecciones, dice con signos de interrogación, Curules de la Paz, una elección que salió mal. Después de que varios candidatos denunciaron falta de garantías en las campañas y que algunos de ellos renunciaron por esta misma razón, los elegidos del 13 de marzo no representan a las víctimas del conflicto como debería ser. Les contamos, dice este diario en la página 4. Esta es una discusión, un debate que hay en Colombia alrededor de quiénes efectivamente representan a las víctimas del conflicto, quiénes fueron electos, si efectivamente constituyen su representación más directa o leal o directamente proporcional a lo que esta elección constituyó para este sector, para esta elección en particular. Pasamos entonces ahora al Diario Expreso de Guayaquil, que está prácticamente concentrada la atención alrededor de lo que significará el partido Ecuador-Argentina. Hubo desmanes por la compra de entradas, se dañó el sistema digital de compra de entradas y entonces hicieron su agosto, como se dice vulgarmente, los llamados revendedores. Tenían entre 10, 20 entradas que ahora cuestan entre 60, 70, 80, 90 y 100 dólares. Esto, por supuesto, si estamos en el libre mercado que propugna el presidente de la República del Ecuador, con entradas, pero ¿a qué costo? ¿Qué preocupación del Expreso? ¿Por qué no critica a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es incapaz, como cualquier país o cualquier organización, de vender entradas por internet? Pero bueno, ahí tienen la garantía del que más tiene, del que más empuja, del que más aplasta, tiene las entradas para después vender caro. Y el titular, que además
O da risa o da tristeza. El pulso del agro al gobierno, o cubre pérdidas o a las calles. El pulso del agro al gobierno o la presión. Lo que pasa es que el señor presidente dijo que los ricos no van a recibir apoyo del gobierno ante la situación del conflicto armado en Ucrania, que repercute directamente en las exportaciones y en las importaciones del Ecuador desde esa zona, o desde Rusia o desde Ucrania. Pero él, como es de un rico financiero, no es agroexportador, no es productor de camarón, no es productor de banano, de arroz, ni tampoco importa fertilizantes, ni urea, ni nada por el estilo, pues le importa un pepino lo que pase con sus conciudadanos, con sus compatriotas. A él dice él, que los ricos no le pueden pedir nada al Estado, pero él también es rico y lo que hace con su banco, por ejemplo, es beneficiar sus negocios en distintas formas muy sutiles de, por ejemplo, que todas las cuentas de determinadas entidades financieras, de determinadas entidades públicas, se hagan trámites a través del Banco de Guayaquil. O, por ejemplo, las entradas para el concierto de Bad Bunny solamente se pueden comprar con tarjeta del Banco de Guayaquil. ¿De quién es el Banco de Guayaquil? Del señor presidente Guillermo Lasso Mendoza. Ahí está. El pulso del agro al gobierno, o cubre pérdidas o a las calles. No va a pasar ni lo uno ni lo otro. Pasamos a últimas noticias. Como decimos, en este martes 15 de marzo, el presidente Nicolás Maduro habló con la señora Michelle Bachelet sobre la agenda conjunta. El presidente informó que se reunió con la funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas por videoconferencia. Veamos qué más dice. Es importante reunión. El jefe de Estado detalló a través de Twitter que junto con la alta comisionada para los derechos humanos revisó los avances en la lucha contra la COVID-19 y la voluntad de aumentar la asistencia técnica en pro de garantizar la justicia y la paz del pueblo. Un importante encuentro que además, como siempre se dice, da cuenta de la saludable relación que mantiene Nicolás Maduro con algunas entidades del orbe mundial, a propósito además de que esta organización ha emitido informes que no cuentan con todo el aval del pueblo venezolano, de las organizaciones políticas de Venezuela, sino que complace, en algunos casos, a las demandas de ciertas organizaciones que han mentido sobre la situación real de los derechos humanos en Venezuela. Y acá el canciller de Venezuela, Félix Plasencia, afirmó que el objetivo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte era atacar al este y ahora no es necesaria. Ha sido un anacronismo desde su creación, expresó el canciller venezolano al señalar que la OTAN no debería haber existido. Y esto obviamente que no es nuevo, se ha planteado, la OTAN solamente existió y se justificó, aunque no es legítimo lo que hicieron, en la existencia de un bloque socialista cuando existía la Unión Soviética. Desaparecida la Unión Soviética no tenía sentido, pero en la práctica la OTAN efectivamente era la alianza militar del capitalismo más exacerbado para defender los intereses ¿de quién? De Estados Unidos. La Organización del Tratado del Atlántico Norte era para defender los intereses de Estados Unidos y de las potencias imperiales de antaño. Por supuesto que sí. Pasamos a la portada del diario El Mundo, que es importante señalar, porque cuando hay un ataque o hay un bombardeo de parte de Ucrania a Donbass, no aparecen las fotografías, no aparecen las denuncias, no aparece absolutamente nada. La noticia más importante de ayer y antes de ayer fue el bombardeo de Ucrania contra Donbass, y eso no aparece. ¿Qué aparece? Rezar bajo el asedio ruso en Leópolis. Claro, las víctimas son los soldados ucranianos, pero las víctimas reales, las decenas de fallecidos por el ataque ucraniano a Donbass, no aparece. Y el titular principal, que ustedes lo ven, que lo aprecian, Estados Unidos alerta de que China está dispuesta a dar armas a Rusia. ¿Les parece que ese es el titular? Es decir, es una alerta que no ha ocurrido, que no se ha verificado, que no está planteada. Y además, por último, es un acuerdo entre dos países soberanos que pueden comprar y vender y hacer lo que quieran en función de su soberanía. ¿Qué dice la nota? Ojo con lo que dice el titular del diario El Mundo, que sabemos que responde a una afiliación de derecha y conservadora en España. Los servicios de espionaje confirman las intenciones del presidente chino Xi Jinping de apoyar militarmente a Putin.
Biden baraja un viaje a Europa para reunirse con sus aliados de la OTAN. ¿Y qué dirán los servicios de espionaje de Rusia con respecto a lo que hace Estados Unidos en Ucrania, por ejemplo, con laboratorios de armas biológicas y otro tipo de cosas? ¿Habrán dicho algo? ¿Les habrán pasado a los señores del mundo esa información para estar al tanto de ello? No, por supuesto que no. Pero aquí está. Ustedes pueden apreciar en el titular, en los verbos que utilizan, la matriz mediática que está planteada para alertar al mundo de una supuesta conflagración mundial en la que China y Rusia estarían contra la pobre nación estadounidense que sufre el ataque y el embate de todos los demás países. Pobrecitos los Estados Unidos que necesitan de tanto apoyo. Y acá abajo, muy abajo, dice otro, en Yayovoriv, que acoge a la base militar destruida por Putin. Ojo, el cielo se iluminó de rojo, vimos un hongo como los nucleares. Los 12.000 vecinos de este municipio junto a Polonia sintieron caer los misiles. Del ataque a Donbass de parte de Ucrania a una población civil, cero. Ahí también se iluminó el cielo de rojo por los ataques, pero por supuesto no hay absolutamente nada. La tercera de Chile, a propósito del ejercicio ya en pleno desarrollo del poder político por parte de Gabriel Boric, se titula Boric insta a retomar relaciones diplomáticas con Bolivia y agenda primer viaje a la Argentina a propósito de su política exterior en la reunión mantenida incluso con su comité político, como también ya se lo destacaba el día de ayer. Ahí está la tercera, destacando por supuesto lo que hace estos momentos el presidente Boric en su gestión política. Pasamos a la agencia española EFE, día 20 de la invasión. Como siempre decimos, aquí la versión solamente está del lado de Ucrania, pero no lo que hace Ucrania contra la población civil. Día 20 de la invasión, dicen, no es de la operación militar. Continúan las negociaciones y el bombardeo de ciudades. ¿De qué ciudades? Aquí la pregunta es, ¿dónde está la nota de las ciudades? Miren lo que dice la agencia EFE. 20º día de la invasión rusa de Ucrania. Las dos partes continuarán este martes las negociaciones para alcanzar un alto al fuego mientras siguen los bombardeos y se endurecen las sanciones económicas contra Rusia. ¿Los bombardeos contra qué ciudades? ¿Quién bombardea a quién? ¿Rusia bombardeó alguna ciudad? ¿Ucrania bombardeó alguna ciudad? ¿Por qué no señalan y especifican? Pero si hubiese sido Rusia la que bombardea una ciudad en concreto, habrían puesto con nombre y apellido. Y como siempre decimos, miren la cantidad de información que hay sobre Estados Unidos. Estados Unidos asegura que tiene rutas múltiples para el envío de ayuda militar a Ucrania. Estados Unidos advierte a China de que habrá consecuencias si ayuda a Rusia. Todo Estados Unidos. Estados Unidos descarta por ahora importar petróleo. 3-4 notas de Estados Unidos. La agencia española EFE, que le da súper prioridad a lo que hace el gobierno de Estados Unidos y solo la versión de los Estados Unidos, por supuesto. Claro, no dejan de lado lo que pasa en Colombia, 2 notas de Colombia, 1 de Chile y también 3 notas de Colombia. En realidad 3. Las demás, Estados Unidos. Vamos a la agencia Sputnik, como ustedes saben, censurada en varios países de Europa y también en algunos de América Latina. Rusia alerta que los laboratorios biológicos hallados en Ucrania amenazan a toda Europa. Publicarán esta nota los medios europeos señalando el peligro que corren sus propios ciudadanos con los laboratorios biológicos que tiene Ucrania, a la que ahora todos respaldan y con la cual todos se solidarizan. Pues no, ahí está. Y acá arriba 2 notas de interés que se pueden leer en Sputnik, no las van a ver leer en otro. También en Telesur, por supuesto. Rusia importará más de países amistosos para suplir productos occidentales. ¿Cuáles son esos países amistosos? Los que mantienen su soberanía y no se someten al designio de los Estados Unidos. El costado derecho, Joe Biden afirma que la crisis ucraniana impulsa la renuncia al combustible fósil. Recién se da cuenta que por una crisis hay que renunciar al combustible fósil. Ahora, en pleno siglo XXI, año 2022, ¿se da cuenta de eso? Y esta nota que además ya llama el interés de los especialistas. El Banco Mundial dice que las sanciones a Rusia lastrarán el Producto Interno Bruto global más que las hostilidades en Ucrania. Ojo, es decir, que las sanciones acarrearán más problemas económicos que la misma situación del conflicto militar en Ucrania. Lo dice el Banco Mundial, que no es una agencia rusa, ni china, ni bolivariana, ni chavista, ni castrista, ni nada por el estilo. Lo dice el propio Banco Mundial, que obviamente está conformado por entidades y organizaciones del mayor orden capitalista del planeta.
Pasamos a Telesur para ir cerrando ya. El presidente ucraniano Zelensky anuncia que reanudarán negociaciones con Rusia. El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia anunció que las Fuerzas Armadas de su país tomaron el control de la región de Gerson, que la semana anterior había sido atacada, y por supuesto ahí tienen. El costado derecho también, más información. China confina a millones de personas por repunte de la COVID-19 y el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso fallará sobre la ley de aborto por violación. Ha dicho que la va a vetar. No hace caso de lo que dijo él mismo, de que acatará la decisión de la Corte Constitucional, y ahora se ha propuesto darle un veto a una ley que no tiene por qué ser vetada por ningún organismo, según lo que dijo la Corte Constitucional, que además fue tibia a la hora del mandato a la Asamblea Nacional. Cerramos ahí esta primera parte, nos vamos a una primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.